Bien, en este mismo sentir, vamos a buscar entonces en el libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Esta enseñanza que es muy completa, esta enseñanza que habla de nuestro Señor como parte de la Trinidad, como el Verbo de Dios y como el Creador de todas las cosas. Sí, es un tema muy esencial. No podríamos hablar de Jesucristo como Salvador si no comprendiéramos quién es Él. Entonces, vamos a meditar en esta tarde, con el favor de Dios, como Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Y para eso vamos a leer los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo. Se me hace que está muy pequeña esa letra. Si quiere que use esta, que está un poco más grande, ¿sí? Y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, por este tiempo que nos permites, Señor, tomar tu palabra, ser instruidos por ella. Y, Señor, te pedimos ahora que nos permitas discernimiento, Señor, que nos permitas entendimiento. Y Señor, uno de los temas principales en tu palabra, podamos nosotros, Señor, comprenderlo, Señor, apreciarlo y sobre todo, Señor, guardarlo en nuestro corazón y en nuestra mente para que este guíe, Señor, también nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor, y también comprender quién eres tú. Gracias, Padre, por este tiempo. Todo lo pedimos y clamamos a ti en los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, los primeros 18 versículos, hermanos, del Evangelio de Juan se convierten en una introducción de lo que nos va a hablar todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Cuántos capítulos tendrá el Evangelio de Juan? Ahí tienen su Biblia en sus manos, o si se lo saben de memoria, ¿cuántos capítulos tiene Juan? Ahí búsquenle en Juan, ¿cuántos capítulos tendrá? 5, 10, 15, 20, 30, ¿cuántos serán? Bueno, cabe decir que los capítulos no estaban, las cartas no estaban divididas por capítulos, sino que los capítulos se agregaron después. Evangelio de Juan, ¿cuántos capítulos tiene? 21. Muy bien, gracias, hermano. Entonces tiene 21, como la mayoría en Estados Unidos. ¿A los cuántos es la mayoría en Estados Unidos? A los 21 años. Acuérdense, Evangelio de Juan, 21 capítulos. ¿Sí? Y en estos 21 capítulos Juan aborda el tema de
Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Y los primeros 5 versículos nos hablan de algo extraordinario, que de hecho para nuestro contexto aquí en América y en México más específicamente, nos deja con algunas preguntas que no son fáciles de responder. Y vamos tratando de comprenderlos. Primero dice, versículo 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Para empezar dice, en el principio. ¿El principio de qué? ¿En el principio de qué cosa? En el principio del libro, del Evangelio de Juan, en el principio de lo que conocemos, en el principio de las cosas. ¿De qué principio está hablando? Y el principio del que Juan está hablando es el origen de todas las cosas, el origen de este universo. Cuando Dios creó todas las cosas. ¿Eso dónde lo tenemos? En Génesis. ¿Sí? Génesis también dice en el principio. ¿Sí? Entonces, en el principio de cuando empezaron a existir todas las cosas, toda la creación. De ese principio está hablando Juan. ¿Sí? Dice, significa el origen, pero también significa el gobierno. Así que lo primero que nos transmite Juan es que Cristo es tanto el creador del universo como su gobernante. Él ha creado todo lo que conocemos, las plantas, los árboles, los animales, al ser humano, a la tierra, al aire que respiramos, ¿sí? A los pajaritos, a los mosquitos, a las moscas, todos esos animalitos, todos esos bichitos, hasta el más pequeñito, el Señor lo creó. Pero dice que también lo gobierna. Así que Jesucristo ya existía cuando los cielos y la tierra fueron creados. Él no es un ser creado, sino que existió desde toda la eternidad. ¿Por qué lo podemos comprender así? Porque cuando el tiempo comenzó para este universo físico que nosotros conocemos, Jesucristo ya estaba ahí. Por lo tanto, es eterno, porque sobre Él no tiene potestad el tiempo. Al contrario, Dios tiene potestad sobre el tiempo.